Seguimos en Al Borde del Precipicio y en el momento de la entrevista del día nos visita Sebastián Carenzo. Él es investigador del CONICET y también del Instituto de Estudios sobre la Ciencia y la Tecnología en la Universidad Nacional de Quilmes. Y Sebastián es especialista en reciclaje y economía circular. ¿Cómo anda, Sebastián? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Gracias por venir. No, por favor, gracias a ustedes. Hablamos ayer para concretar esta charla, esta entrevista, y me contabas, entre tantas cosas que investigás, que haces, que estudias y que pones manos en la masa, ¿no? Por decirlo de alguna manera, la cuestión del reciclaje de textiles y además el reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, también conocido como RAE, que son de poco valor y que a su vez los reutilizan para materiales y cuestiones ligadas a la construcción. Quisiera empezar por el reciclaje de textiles, que me cuentes cómo surgió, en qué consiste, cómo te vinculás vos y tu grupo de laburo con el reciclaje, con la economía circular y también con las personas que llevan esa tarea a cabo. Sí. Bueno, se trata en realidad de dos proyectos en curso que estamos trabajando actualmente. Primero te doy como un marco. Nosotros, desde el instituto, una de las unidades, digamos, que organiza líneas de trabajo es el Laboratorio Abierto de Innovación y Economía Circular, que está creado y radicado aquí en la universidad, pero que después operativamente funciona en conjunto con, en este caso, cooperativas de trabajo, cooperativas de recicladoras y recicladores de base, que están localizadas acá en el área del Gran Buenos Aires, una en La Matanza y otra en Almirante Brown, que es Cooperativa Reciclando Sueños de La Matanza, y la Cooperativa Colectivo Ambiental en Almirante Brown. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es acompañando, apoyando y trabajando junto con compañeras y compañeros de la cooperativa en procesos de codiseño de tecnologías para el reciclaje. En este sentido, la idea justamente es no llevar nosotros una solución a las cooperativas en términos de una adopción por parte de ellos, sino justamente identificar algunas prácticas experimentales que se venían haciendo en las cooperativas y darle soporte y apoyarlas, porque justamente pensamos que ahí hay como una gran capacidad popular para desarrollar innovaciones tecnológicas también, que frecuentemente quedan como fuera del radar. Entonces la idea es, bueno, trabajar en conjunto con ellos para fortalecerlas y darles este marco. Que pone en tensión esta lógica de la academia y de la universidad muchas veces, donde nosotros, los universitarios, los académicos, los investigadores, tenemos el saber y se lo llevamos a quienes supuestamente no lo tienen. Exacto. Entonces la idea justamente es como tratar de generar otros espacios de producción, en este caso, de soluciones para problemas que son transversales a la sociedad, por supuesto, como es el reciclaje. En este caso particular, el reciclaje de textiles es uno de los problemas más grandes, digamos, que tenemos, porque los textiles, una vez que son descartados, prácticamente no tienen posibilidades de ser reutilizados por parte a ver, como no hay posibilidades operativas que te permitan recuperar esos materiales cuando están en una fase de descarte. Y particularmente con ciertos textiles, que son los textiles que están elaborados con fibra sintética, que hoy en día suponen como más del 50% de los bienes de uso cotidiano que tenemos y descartamos, porque muchas veces hay mezclas de fibras textiles naturales, como puede ser lino, algodón, etcétera, con fibras sintéticas, que es plástico. Entonces, a partir de identificar esa problemática y situarla y localizarla en el territorio, en la cooperativa Reciclando Sueños que está en La Matanza, está muy cerca de dos basurales muy grandes que son basurales clandestinos, en realidad semiclandestinos de textiles, que reciben los materiales que elaboran generalmente pequeños y hasta medianos talleres de confección, que realmente, digamos, o sea, tienen muy poco margen y muy poca espalda financiera como para pagar un sistema de gestión y de trazabilidad de sus residuos, entonces se descartan en una parte del territorio. Cuando hablamos de los residuos, no es que hablamos de aquella, en este caso en particular, no es que hablamos de aquella ropa que ya quedó vieja y en desuso está rota, sino de aquellos cortes de confección de la tela que generalmente tienen un descarte. Cuando vos marcas, no sé, el pecho, la manga, ese descarte se tira en basurales que vos decías que son semiclandestinos, clandestinos. Sí, en realidad, digamos, no son sitios habilitados, por supuesto, pero bueno, hay una gestión informal en ese caso de esos descartes.
eso se quema para, digamos, que no ocupe lugar, entonces genera también humos que son perjudiciales para la población que está alrededor. Eso fue lo que dio el origen, digamos, o sea, diciendo, bueno, hay ahí un problema importante en el territorio que tenemos que empezar a abordar. La gente de la cooperativa fue la que hizo esta lectura, digamos, y empezó a trabajar con los textiles, incorporándolo en desarrollos que ya venía haciendo previamente con plásticos que también tienen un problema muy importante, que es que no tienen mercado. Hay un montón de residuos plásticos que vos generás en tu día a día, que no hay problema, hay un mercado del reciclaje que los demanda, y entonces hay una cadena de valor que se organiza en función de esos materiales. Pero hay otros que, por cuestiones tanto técnicas o cuestiones del mercado mismo, no tienen justamente ese camino allanado, sino que se vuelven generalmente a descartar, incluso cuando llegan a las manos de las cooperativas. Porque, por ejemplo, te doy un ejemplo, una botella de gaseosa que vos tomás y que está elaborada con un tipo de polímero plástico que es el PET, eso tiene una demanda, se vuelve a utilizar, se utiliza para hacer desde nuevas botellas hasta los filamentos de los escobillones. Pero otros plásticos, como por ejemplo el tergopor, que es el poliestireno expandido, no tiene, digamos, no sigue el mismo camino. Son, digamos, productos hechos con ese plástico que son muy livianos pero ocupan mucho volumen, entonces el costo de la logística es enorme. Vos ves un bolsón enorme lleno de poliestireno expandido y en realidad capaz pesa 20 kilos. Entonces transportar eso, digamos, requiere un montón de inversión que en general digamos, las industrias del reciclaje no están dispuestas a asumir. Entonces, en ese sentido es un plástico que se vuelve a descartar. Bueno, en la cooperativa se desarrolló como un sistema para poder, y toda una tecnología de proceso, de artefacto, de producto, etcétera, para poder transformar ese material. Se hace se lo desgrana para poder venderlo a la industria de la construcción, que lo compra así. Entonces hubo que desarrollar ese mercado también, que lo compra para incorporarlo como aislante térmico o para alivianar las estructuras de hormigón, para meterlo como carga. Y lo que hizo la cooperativa en ese caso fue en realidad reemplazar un material que existía en el mercado, porque había poliestireno desgranado que se producía en material virgen, y que las empresas producen ese material y lo venden, y generar una alternativa a partir del poliestireno reciclado, poliestireno expandido reciclado. Eso lo que permite justamente es entonces aprovechar este desperdicio que si no terminaba, en el mejor de los casos, enterrado, en el peor de los casos descartado por ahí, con lo cual, como es muy liviano, vuela, el viento lo lleva, el agua lo hace correr, termina obstruyendo los escurrentes artificiales o naturales, pluviales, etcétera, y participa ese material en situaciones de inundación en barrios de todo el conurbano, donde generalmente aparece ese material taponando o obstruyendo la salida. Entonces, por eso también era importante encontrar una solución a ese material, digamos, a la posibilidad de reciclar ese material. Qué increíble pensaba, ¿no? Porque hay un montón de procesos que uno en el cotidiano, en el día a día, no los tiene en cuenta. Pensaba también, por ejemplo, con las últimas políticas públicas de reciclaje que están por ahí, no sé, que discriminan entre vidrio, entre metales, entre cartón y entre algún material más que se me está escapando, entre plásticos. El telgopor no figura. Entonces, bueno, ¿qué hacemos con ese residuo? Y también, bueno, ¿cómo se empieza a generar conciencia de esos procesos? Claro, eso que señalas es muy importante porque la idea es que a través de estas experiencias que se van desarrollando en cooperativas, ¿no? Y principalmente en el sector de las cooperativas que trabajan de recicladoras y recicladores, que creemos que ahí hay un gran potencial, no solamente para hacerse cargo de la cogestión de los sistemas públicos, sino también incluso para desarrollar estas alternativas productivas en términos de cómo reutilizar esos materiales. Para nosotros el interés, digamos, también desde el punto de vista de la investigación es que un poco ponen en discusión y problematizan cuál es la ontología que está detrás del sistema de reciclaje. Puedo decir, bueno, esto que vos señalás es, yo considero lo que es reciclado en términos de una política pública que expresa en realidad lo que socialmente construimos como valores, ¿no? Etcétera. Bueno, son estos 4 ítems. Esos 4 ítems son los que tienen mercado. Son materiales que efectivamente tienen una demanda efectiva por parte del mercado del reciclaje. Ahora, ¿qué pasa con el resto de los materiales? Entonces,
si nosotros no empezamos a cuestionar justamente esa ontología en términos de lo que existe y puede ser reciclado y lo que no, y empezamos a decir, bueno, entonces hay que direccionar parte de los esfuerzos sociales en investigación, en desarrollo tecnológico, etcétera, para poder generar soluciones, lo que estamos haciendo es como pasando y haciendo como una especie de transferencia de una matriz que está solamente orientada en función de criterios mercantiles a otra que, además de los criterios mercantiles, considera cuestiones socioambientales y comunitarias que son clave, porque de nuevo, o sea, una inundación en un barrio generalmente afecta a los barrios populares porque son los que habitan en tierras más bajas, pero a veces también afecta a barrios de clase media, clase alta, etcétera, y si se queman los textiles también va a afectar en primer lugar a los barrios populares, que son los que viven al lado, pero también esa nube de gases va a terminar impactando a la larga en el ambiente en términos generales. Entonces, la cuestión es como cómo a partir de estas experiencias que se desarrollan en aquel sector, digamos, que podemos denominar así como hablando mal y pronto como los sectores populares, encontramos también estas iniciativas, esta capacidad de producción de habilidades y conocimientos técnicos específicos que pueden nutrir entonces alternativas que se pueden escalar, que pueden transversalizarse a otros sectores. Estamos con Sebastián Carenzo, es investigador del CONICET y de la Universidad Nacional de Quilmes, especialista en reciclaje y economía circular, lo escuchábamos recién. Me comentabas también sobre esto, el reciclaje de los RAE, que a su vez con eso se hacen fratachos y cajas eléctricas de empotrar. Claro, la idea, eso de nuevo, ¿no? Es un proceso, un proyecto que está en curso y la idea ahí es trabajar en la experimentación de aleaciones entre plásticos. Estos plásticos, los que vienen de los aparatos de residuos electrónicos y eléctricos, los RAE, también son materiales que, digamos, tienen muy poca demanda, tienen muy bajo valor. Entonces, encontrar soluciones para esos materiales también es importante, y ahí la idea es experimentar en, bueno, qué forma, construyendo aleaciones plásticas, se puede como trabajar como un insumo para producir esto, que en este caso las matrices que tiene disponible la cooperativa colectivo ambiental tienen que ver con fratachos y con cajas eléctricas, pero se podrían usar para otra cosa. La idea ahí es que hay un proceso también de vinculación entre unidades productivas del espacio cooperativo. Entonces, a partir de una federación que es la FUNCAT, hay cooperativas de construcción y está también la cooperativa de reciclaje que es principalmente colectivo ambiental. Entonces, la idea es cómo se puede generar, a partir del aprovechamiento de esos materiales, un insumo que puedan utilizar otras cooperativas en sus proyectos de construcción de vivienda. Con esto, abaratar costos, generar, por ejemplo, nuevas formas de pensar el intercambio, porque quizás ahí no es una cuestión que una cooperativa le compra a la otra, sino hay otro tipo de intercambio de servicios que pueden dar. Entonces, la idea es como, y esto sí es una marca como registrada del instituto, es pensar esto en términos amplios, en términos de una lógica sociotécnica, donde lo que vos ves es que no hay un diseño digamos, óptimo o mejor de una tecnología, sino que entonces que esa tecnología mejor diseñada es la que funciona, sino que el punto pasa por reconocer justamente la diversidad y heterogeneidad de actores que están involucrados, incluyendo los propios materiales, porque los materiales también definen hasta qué punto pueden ser transformados y no. Claro. Entonces, bueno, y toda esa lógica de organizar y coordinar a agentes humanos e inhumanos, gente en cooperativas, gente en el espacio público, es súper importante que en nuestro país tenemos digamos, o sea, todavía tenemos en la provincia de Buenos Aires, hay compañeras carboneras, como el caso de Jackie Flores, que está en el Ministerio de Ambiente como liderando procesos de política pública. Estuvo Mari Castillo hasta hace poco en el Ministerio de Desarrollo Social, también proveniente de las dos de la FACIR, de la Federación Argentina de Carreros y Carboneros y Recicladores. Entonces hay todo un proceso que se va coordinando en términos de cómo el sector puede generar también respuestas en este tipo de procesos. Como un poco pensar, digamos, también en la dimensión política, la dimensión ambiental y la dimensión social y económica, por supuesto, que están involucradas en procesos de economía circular que a veces, desde una mirada muy reduccionista, se piensa como que son meramente justamente como procesos productivos económicos que están circunscritos en, por ejemplo, una gran firma como, bueno, General Motors,
inaugura la primera planta de economía circular, bueno, buenísimo, sí, genial, en Rosario, entonces recuperan lo que antes tiraban para poder, bueno, genial, eso está buenísimo. Ahora también hay otros procesos, cuando pensamos en la noción de economía circular, en Argentina generalmente somos muy snobs de los conceptos y entonces, bueno, esto se puso de moda, entonces todo el mundo habla de economía circular, entonces nosotros también hablamos y lo traemos como con el mismo paquete, ¿no? Como una especie de caja cerrada, y lo empezamos a utilizar, y en realidad lo que hay que hacer es un proceso de adecuarlo a cuáles son las condiciones socioproductivas, ambientales, culturales, etcétera, de nuestros territorios y nuestras poblaciones. Entonces, un poco también en términos de laboratorio, lo que hicimos fue justamente no solamente incorporar, digamos, la noción de economía circular en el marco de lo que estábamos haciendo, sino también abrir un espacio de debate, incorporar las voces de las organizaciones de recicladores y recicladoras para pensar justamente de qué economía circular estamos hablando, de qué se trata la economía circular cuando la pensamos en nuestros territorios, en Argentina, en los procesos productivos que estamos y las complejidades que enfrentamos actualmente. Entonces, digo, hablamos de economía circular, tenemos hoy un conjunto de empresas que antes compraban el cartón que se generaba en la cadena que iniciaba el reciclado, que hoy directamente están importando. Entonces el precio del cartón bajó un montón. Frente a eso, digamos, es una condición con un impacto tremendo para las cooperativas que justamente, además del cartón, recuperan toda una gran variedad y heterogeneidad de materiales que si no terminan contaminando el suelo, el aire y el agua de nuestra tierra. Entonces, en ese marco creemos que tiene una importancia estratégica esta cuestión en particular y pensar, y de nuevo, como generar una perspectiva situada de estas perspectivas que tienen mucha prensa, mucho glamour, etcétera, y todo el mundo habla de ellas, desde una gran empresa, un funcionario, un cartonero, etcétera, y un académico, por supuesto. Entonces nos parece importante como abrir esos espacios de debate. Me quedan muchas preguntas para hacerte, pero te voy a hacer la última, Sebastián. Con respecto a la realidad que atraviesan las cooperativas, al menos con las que vos tenés contacto en este contexto social, económico y político. Por supuesto, más allá de las generales que enfrentamos como sociedad, en términos de, obviamente, cae la demanda, por lo tanto, si cae la demanda, se generan menos materiales, pero además tenemos estas cuestiones que son muy importantes, que es al desregular los pocos elementos de protección, porque digo, nosotros estamos operando en un mercado de reciclado que está absolutamente desregulado ya de por sí, en el cual no hay ningún tipo de control estatal respecto del funcionamiento. O sea, no hay, por ejemplo, cuestiones que son instrumentos de política que se pueden aplicar, como por ejemplo fijar precios mínimos para los materiales para garantizar justamente que un sistema de reciclaje cogestionado junto con cooperativas, esto es importante decirlo, en Argentina es un caso que es muy exitoso en términos de la integración de las cooperativas y el sector, digamos, de recicladores, no porque las políticas públicas no se hayan, sino porque el propio sector se supo organizar y supo demandar y supo pelear por ser reconocido y pelear por ser integrado en sistemas y verdaderamente con muchas diferencias, porque están en jurisdicciones muy distintas, como puede ser la ciudad de Buenos Aires y La Plata, y digamos, después un pequeño municipio en el interior del país. Hay experiencias muy interesantes y aprendizaje sobre todo muy interesantes respecto a cómo generar sistemas de cogestión, cómo integrar los sistemas existentes con la práctica de reciclaje que generan las cooperativas. Si los pocos instrumentos que pueden proteger, digamos, ese sistema no se cuidan, como esto, por ejemplo, permitir que las empresas que reciclan directamente importen basura, ¿no? Importen material que van a utilizar y que entonces eso hace que el precio caiga un montón, que el esfuerzo de reciclaje, que es el mismo, ¿no? Hay un ejemplo trabajando con la cooperativa Reciclando Sueños en el 2008, fue la crisis mundial del 2008, la crisis financiera. La crisis financiera. Exacto.
una cosa que aparecía en los diarios era esto, ¿no? Crisis, y acá la lectura era buena, pero en Argentina no se nota eso. O sea, la verdad era que había una histeria colectiva a nivel cotidiano en Europa, en Estados Unidos, en Japón, en los países desarrollados, y vos, en la práctica, en Argentina, lo que es cierto es parecía, y de hecho había como una lectura que estaba desacoplado un poco de eso, había otras lógicas que eran contracíclicas y no sé qué. Perdón, de hecho es el imaginario que tengo. Bueno, eso es así, digamos, uno lo experimentaba. Ahora, para los compañeros de la cooperativa, el material de pronto les empezó a bajar a la mitad del valor. ¿Por qué? Porque las empresas que lo compraban decían, che, hay una crisis financiera, por lo tanto yo me voy a cuidar, no voy a comprar, no voy a hacer esto, no sé qué, esto, que el otro. Y en la práctica eso implicaba que para retirar la misma cantidad de ingresos tenían que trabajar, o sea, tenían que lograr juntar el doble del material. Cosa que es impracticable, es imposible, ¿no? O sea, no se puede hacer eso de un día para el otro. Entonces, hay justamente un montón de problemas acerca de cómo funciona el sistema de reciclaje que tienen que ver con la predominancia de un modelo mercantil como muy llevado al extremo, digamos, ¿no? Entonces, ahí por eso es importante el trabajo coordinado y colectivo entre universidad, por supuesto, centros de investigación, digamos, todo el arco político, en pensar que estos esfuerzos que, digamos, históricamente se fueron desarrollando y que son muy valiosos, puedan ser, digamos, protegidos y puedan ser también fortalecidos, por supuesto, en términos de una capacidad que genera interés a nivel global. O sea, no solo Argentina y otros países de Latinoamérica y otros países en el sur global que organizan esto y que empiezan a tener de pronto también incidencia en cuestiones que empiezan a aparecer en otras partes del mundo, como puede ser Europa, porque también hay poblaciones que están sometidas a un régimen de creciente precariedad que también empiezan a encontrar en los residuos forma de realizar su vida cotidiana. Claro. Entonces, en ese sentido no es solamente una cuestión de países del sur global. Creo que hay ahí un desarrollo que es importante en términos y estratégico, en términos de pensar esto también como algo más transversal en proceso de transformación tanto tecnológica como social a nivel mundial. Y eso para nosotros es también una perspectiva. Nosotros pensamos que por eso no es una economía circular desde el sur nada más, sino que es una economía circular desde abajo. Es una economía circular que pone el foco en cómo las poblaciones que están sometidas a una creciente precarización entonces encuentran formas de desarrollar no solamente medio de vida, por supuesto, y conseguir ingresos, pero además desarrollan conocimiento, además desarrollan alternativas tecnológicas. Y eso me parece que es interesante como poner el acento en la actualidad. Gracias por venir, Sebastián. No, por favor. Hasta ahí pasaba Sebastián Carenzo, investigador del CONICET y del Instituto de Estudios sobre la Ciencia y la Tecnología de la Universidad Nacional de Quilmes, especialista en reciclaje y economía circular.